En esta parte del tema vamos a tratar las potencias de exponentes enteros. Es decir, hasta ahora hemos tratado con potencias de números negativos, perdón, de números positivos, y ahora vamos a tratar también potencias que tienen exponente cero, aunque ya hemos visto alguna en apartados anteriores y ya hemos visto qué pasaba. Y también vamos a ver, en este caso, potencias de exponente negativo, como veis aquí. Entonces vamos a calcularlas y vamos a ver en qué consiste. Bien, una potencia de exponente negativo significa que en vez de estar en el numerador, está en el denominador. Y si tenemos una potencia de exponente negativo en el denominador, va a pasar a ser parte del numerador. Así pues, os lo voy a poner de manera progresiva en los siguientes ejercicios que vamos a ir viendo para que yo creo que lo entendáis mucho mejor. Así pues, lo primero que vamos a hacer es resolver este tipo de ejercicios, que van a ser muy sencillos. De tal manera que si yo tengo 3 elevado a menos 4, esto es lo mismo que ponerlo en forma positiva en vez de en el numerador, en el denominador, es decir, 3 a la 4 en el denominador, en la parte de abajo de una fracción. El apartado B, por lo tanto, será 1 partido de 5 al cuadrado, es decir, en vez de 5 elevado a menos 2, que está en forma negativa, lo pasamos a forma positiva en el denominador. Y el apartado C, tendríamos 1 dividido entre 3 a la 10. Para el apartado D, tenemos en este caso 1 partido de menos 1 elevado al cubo, y aquí vamos a hacer un pequeño ajuste, porque aquí menos 1 al cubo es precisamente menos 1. Entonces, en este caso, me queda 1 partido de menos 1 más por menos es menos, y va a quedar como resultado menos 1. En el apartado E tenemos menos 2 elevado al cuadrado, a menos 2, es decir, vamos a tener 1 partido de menos 2 a su vez elevado al cuadrado. Y como es una potencia de base negativa elevado a un exponente par, positivo en este caso, va a ser 1 partido de 4 en este caso. O lo que es lo mismo, también podemos poner 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque menos por menos en este caso va a ser más, y las potencias de base negativa pasan a ser positivas en caso de que el exponente sea par. En el caso de que tengamos una potencia elevada a un exponente 0, como es en el caso de este de 4 elevado a 0, vamos a tener que la solución es la unidad. Y en el G tenemos menos 7 elevado a menos 3, de tal manera que lo vamos a poner como 1 partido de menos 7 elevado a 3. En este caso lo tendremos como potencia negativa, ya que es una base, en este caso negativa, elevado a un exponente impar. En este caso los exponentes impares son negativos. En el caso del H tenemos menos 6 elevado a 0, cualquier potencia elevada a 0, sea la que sea, va a ser la unidad. Y en el caso del I, que es 2 elevado a menos 8, vamos a tener 1 dividido entre 2 a la 8. Así pues, vemos qué ocurre cuando tenemos un exponente negativo. ¿Qué va a pasar en este caso? Son todos números sin fracciones, por lo tanto va a pasar al denominador. Pero ¿qué ocurriría si tuviéramos, por ejemplo, operaciones como las que tenemos en el siguiente ejercicio? Tenemos 3 elevado a menos 2 por 3 elevado a 0 por 3 elevado a 5. ¿Qué ocurre aquí? Son potencias de la misma base, la base es 3. Por lo tanto, como están multiplicando, tendré que sumar los exponentes. Si yo sumo menos 2 más 0 más 5, me queda que es menos 2 más 5, y menos 2 más 5 es 3. Es decir, esto va a ser 3 al cubo, tampoco tiene mucha complicación hasta ahora. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos lo siguiente? 3 elevado a al cubo elevado a menos 2, que si no me equivoco van a ser 3 elevado a menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Fijaos, 3 por menos 2, potencias que se multiplican, o sea, la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Y 3 por menos 2, si no me equivoco, son menos 6. Por 3 a la 8, por 3. Y abajo tengo, vamos a hacerlo con cuidado, 3 elevado a la cuarta, elevada a su vez al cuadrado, va a ser, si no me equivoco, 3 a la 8. Y a la menos 2 elevada a su vez al cuadrado, 3 a la menos 4. La misma base tanto para el numerador como para el denominador, que va a ser 3. Fijaos, 3 a la menos 6, más 8, más 1, menos 8,
menos menos 4. Cuidado que los numeradores se suman, pero... O sea, las potencias de los numeradores se suman, pero las potencias de los denominadores se restan. De tal manera que menos 6 va a sumar, 8 va a sumar, 1 va a sumar, pero el 8 de abajo va a restar y el menos 4 de abajo también va a restar. Pero claro, menos por menos va a ser más. Es decir, un número negativo en el denominador va a actuar como positivo. Y si os fijáis en este menos 6 del numerador, cuando actúe como tal, como número negativo, en el numerador va a restar también. De tal manera que si yo hago este cálculo me va a quedar menos 6 más 8 son 2, 2 más 1 van a ser 3, 3 menos 8 van a ser menos 5, y menos 5 más 4 de ese menos menos 4 va a ser menos 1. 3 elevado a menos 1. Y esto no es ni más ni menos que 1 partido de 3 a la 1, o lo que es lo mismo, 1 dividido entre 3. Y ese será el resultado final de esa operación. Si nos vamos al apartado C, tenemos pues prácticamente lo mismo. 2 al cubo por 2 a la menos 5. De hecho vamos a hacerlo ya todo junto. Vamos a hacer 2 elevado a 3 más menos 5 más 4 menos menos 2 menos 0. A ver, el menos 5 de arriba lo he restado y el menos 2 de abajo lo he sumado. ¿Por qué? Porque es, al fin y al cabo, la resta de un número negativo y la resta de un número negativo es un número positivo. Yo creo que tampoco hace falta explicarlo mucho más. Entonces tengo 3 menos 5 serían menos 2. Menos 2 más 4 son 2. 2 más 2 son 4. Si no me equivoco, esto da 2 a la cuarta. Sí, creo que sí. Y bueno, se queda así como 2 a la cuarta. No puedo hacer mucho más. Y en el D tengo 5 elevado a la sexta. ¿Por qué a la sexta? Bueno, pues vosotros mismos. ¿Cuánto es menos 2 por menos 3? Pues menos 2 por menos 3 es 6. Porque los menos por menos es más. Entonces por eso me da 6. Por 5 a la quinta. Por 5 a la menos 10. Entre 5, cuidado aquí, 2 por menos 1, menos 2. Y menos 2 por 3, menos 6. Y por 5 a la cuarta. Bueno, vamos a juntar todo el tinglao. 6 más 5 menos 10 más 6 menos 4. Fijaos que en el denominador esto se convierte en un más 6 y esto se convierte en un menos 4. ¿Por qué? Porque están restando, forman parte del denominador. Y como están dividiendo, pues se restan. De tal manera que esto me quedará 5 elevado a 6 más 5, 11. 11 menos 10, 1. 1 más 6, 7. Y 7 menos 4, 3. 5 al cubito. Y así sería el resultado de este segundo ejercicio. Con calma, chicos. O sea, despacito y con buena letra. Bien, vamos a ver qué ocurre con el apartado A del siguiente y último ejercicio. Vamos a hacer 3 ejercicios en esta parte porque no tiene tampoco mucho más y en el momento que controlemos un poquito esto es sota, caballo y rey. Bueno, pues voy a hacer el numerador. Voy a tener 3 elevado a menos 2 y 7 elevado a la 2, o sea, al cuadrado, elevado a menos 5. Es decir, voy a aplicar las propiedades de las potencias para elevar los respectivos exponentes. Es decir, voy a tener 3 elevado a 10 de multiplicar el menos 2 por el menos 5 y voy a tener 7 elevado a menos 10 de multiplicar el 2 por el menos 5. Por 7 elevado a menos 2 y a su vez a la menos 6, menos por menos va a ser más y 2 por 6, 12. 7 a la 12. Y el 3 va a ser elevado a la 18, o va a estar elevado a 18, porque menos 3 por menos 6 vuelve otra vez a ser positivo, a ser 3 a la 18. Y abajo voy a tener un 3 elevado a menos 2, a su vez multiplicado por menos 4, que van a ser 8, y 8 por 2 va a ser 16. ¿Vale? Las potencias sucesivas se van multiplicando. En este caso el 3. Arriba en el numerador tengo 10 y 18 que se van a sumar, este 10.
3 a la 10 y este 3 a la 18 se van a sumar y me va a dar 3 a la 28 y abajo tengo un 16, por lo tanto 28 arriba menos 16 abajo, si no me equivoco me dan 3 a la 12 y el 7 es 7 a la 12 por 7 a la menos 10. Si se suman los exponentes, sumamos tanto el 12 como el menos 10 y si no me equivoco es 7 al cuadrado y lo dejamos así. Pero en el apartado B tenemos números que no son primos, no como en el apartado A que tenemos el 3, tenemos el 7 que son números primos. ¿Qué pasa en el apartado B? Pues que no son primos. Por lo tanto tengo el 100, tengo el 32, tengo el 125 y el 64. Perdón, tengo el 100, no, tengo el 1000. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 1000, lo pongo por aquí, es 2 al cubo por 5 al cubo. Es más que nada porque es 10 al cubo. Y como el 10 es 2 por 5, entonces se puede poner como 2 al cubo por 5 al cubo, básicamente. Por eso sé que el 1000 es 2 al cubo por 5 al cubo. El 32 es 2 a la quinta. El 125 es 5 al cubo. Y el 64 es 2 a la sexta. Así que teniendo en cuenta un poquito este y este de aquí, estos de aquí, el 1000, vamos a ver cómo resolvemos el apartado B. Bien, el 1000, 2 al cubo por 5 al cubo, a su vez elevado a menos 5. Vamos a poner lo que no tenemos prisa al resolver el ejercicio. 2 al cubo por 5 al cubo, que es el 1000, y todo esto elevado a menos 5. Por el 32, 2 a la quinta, a su vez elevado a 12. Dividido entre 5 al cubo, que es el 125, y el 125 también está elevado al cubo, de tal manera que esto va a ser otra vez al cubo. Y a su vez también está elevado a menos 3, por lo tanto, vale, menos 3 arriba. Y abajo tengo un 64 que hemos visto 2 a la sexta. 2 a la sexta, a su vez elevado a menos 2, y a su vez elevado a menos 3. Entonces esto es lo que quedaría así. Bueno, insisto, sin prisa. Vamos a poner a 2 al cubo elevado a menos 5 y el 5 al cubo elevado también a menos 5. Entonces va a ser 2 a la menos 15 por 5 elevado también a menos 15. Por 2 elevado a 60. ¿De dónde sale el 60? Pues de multiplicar 5 por 12. Todo esto dividido entre 5 a la menos 27. Ojo, ¿de dónde sacó el menos 27? 3 por 3, 9, por menos 3, menos 27. Cuidado, signos también incluidos, ¿vale? Por 2 elevado a, si no me equivoco, a 36. ¿36 de dónde? Pues menos por menos es más. 6 por 2 son 12, por 3, 36. Vale, ya se va aclarando un poquito la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo aquí los doses. Menos 15 más 60 son 45. 45 menos 36 son 9. 2 a la 9. Y el 5 lo tengo menos 15 menos menos 27. Menos menos 27 porque está en el denominador. Menos 15 menos menos 27 va a ser menos 15 más 27. Es decir, 27 menos 15. Y si no me equivoco, 27 menos 15 son 12. Y arrivederci. Ahí lo tenemos. Pues nada, este es el resultado final de operar con operaciones de potencias con exponentes, en este caso negativos, que es un pasito más adelante en los ejercicios que hemos visto hasta ahora. Así que aquí lo dejamos.